Bien. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación al doctor Carlos Calderón para poder participar con ustedes en la sesión de hoy día. Quiero agradecer su presencia y quiero felicitar la brillante exposición del profesor Joel Chipana, que creo ha mostrado muy bien cuáles son los argumentos a favor de que el arrendador financiero debe ser considerado como responsable. Es para mí sinceramente un honor estar acá. Y en cabal desempeño de este sentimiento voy a tratar de ser muy puntual en los contraargumentos para poder mostrar que en realidad no hay mayor justificativo para establecer una regla general en la cual el arrendador sea considerado como solidariamente responsable. Siguiente, por favor. Konrad Adenauer sostenía que todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo horizonte. Esta frase es muy importante y es muy gráfica, porque lo que refleja es que hay personas que tenemos diferentes puntos de vista respecto de lo mismo, y no por ello se debe afirmar con tanto énfasis que una posición sea la más clara, la más oportuna, cuando en realidad no prestamos atención al otro punto o ángulo de la discusión. Siguiente, por favor. Lo que pasa en la realidad de abordar este problema jurídico en particular es más o menos esto. Tenemos un mismo problema jurídico y en función de la perspectiva en la cual nos la miremos, en función de la perspectiva en la cual nos centremos, tendremos una apreciación particular. Pero eso no significa que alguno de ellos tenga una visión errada, sino tan solo una visión parcial. Entonces el trabajo no está en determinar la especialidad o la particularidad, sino en establecer una visión consensuada que permita un balance en los equilibrios, o un equilibrio de tutela de los intereses de las personas que están inmiscuidas en esta relación. Siguiente, por favor. Y eso es lo que pasa cuando tenemos un accidente de tránsito confrontado cuando el bien materia de este accidente de tránsito es objeto de un contrato de leasing, en particular de un leasing vehicular. Y la discusión ha sido claramente planteada. Por un lado, sobre la base del artículo 29 se afirma la responsabilidad solidaria del arrendador financiero. Y por otro lado, en función de la ley del arrendamiento financiero, el decreto legislativo 299, se establece que el arrendatario es el único que debe asumir el coste del daño. En función a esta contraposición, siguiente por favor, voy a dividir mi exposición en tres partes. Frente a este problema, el arrendador es responsable solidario versus el arrendador debe ser exonerado de responsabilidad para que responda exclusivamente el arrendatario, voy a tratar tres perspectivas. Una perspectiva casuística, ver qué cosa ha dicho la Corte Suprema en particular sobre este problema. En segundo lugar, realizar algunas precisiones conceptuales tomando el mismo punto de partida que el profesor Chipana, un análisis de responsabilidad civil. Y en tercer lugar, les manifestaré cuál es mi posición personal dirigida básicamente a un análisis de casos concretos y de no establecimiento de reglas generales. Siguiente, por favor. Vayamos con lo primero. Veamos qué ha dicho la jurisprudencia en este caso. Todos nosotros tenemos un material de jurisprudencia a nuestra disposición. Siguiente. Y ese material de jurisprudencia, siguiente, tiene sentencias casatorias que van desde el año 2000 hasta el año 2017. Y cuando uno analiza los argumentos de estas sentencias casatorias, se identifican claramente tres argumentos en particular. ¿Ok? O sea, la Corte Suprema para resolver estos casos utiliza básicamente tres líneas argumentativas. En primer lugar, el razonamiento: debo aplicar la norma especial en favor de la norma general, o sea, debo aplicar la norma especial porque prima sobre la norma general. En segundo lugar, hay una suerte de inoponibilidad respecto de la relatividad contractual, es decir, lo que se ha establecido en el contrato financiero no afecta al tercero perjudicado por el accidente de tránsito. Y en tercer lugar, se ha hecho razonamientos en función a una perspectiva funcional, a una perspectiva económica de la responsabilidad civil. ¿Okay? Ustedes tienen la jurisprudencia en la mano. Estos tres argumentos los he dividido en función precisamente a la jurisprudencia que todos tenemos. No he manejado una jurisprudencia. Hay una jurisprudencia adicional que no está en los materiales, que es una jurisprudencia de Apurímac del año 2015, pero básicamente estos son los argumentos que se manejan. Siguiente. Y miren ustedes, si uno hace un balance
Los dos argumentos principales que se utilizan para resolver este tipo de casos son o el criterio de que prima la norma especial o el criterio de la inoponibilidad de la relatividad contractual. El reglamento contractual de leasing no se le puede oponer a la ley. Y residualmente, solamente en 2 sentencias se utiliza el argumento de las funciones de la responsabilidad civil. Todas esas casaciones, repito, están en sus materiales. ¿Okay? Pero analicemos críticamente esto. Veamos si estos argumentos pasan un test de razonabilidad, un test de consistencia, un test de precisión. Porque si bien es cierto son los argumentos que se utilizan, eso no necesariamente quiere decir que los argumentos sean per se aceptables. Y lo que yo voy a tratar de hacer es no demostrar que son incorrectos, sino generar una suerte de duda razonable respecto a si esos argumentos son en realidad tan sólidos como parecen. Ese es mi único objetivo, generar una duda razonable. Siguiente, por favor. El criterio de especialidad, que es al que se ha dado mucho énfasis en la ponencia anterior. Hay que tener cuidado con el criterio de especialidad, porque miren aquí 2 casaciones, la 2025-2013 y la 3256-2015, una de Lima, la otra de Apurímac. Y cuando uno ve el contenido de cómo se ha aplicado el razonamiento de la especialidad, encuentra resultados diferentes. En la primera, se dice, si bajo el principio de especialidad de la norma prima lo dispuesto en la Ley General de Tránsito y Terrestre número tal. O sea, considera la Suprema, en este caso, 2013, que la norma especial es la Ley General de Tránsito. Eso va acorde con la posición del profesor Chipán. Pero, en el año 2015, nosotros leemos que el propietario del bien está relacionado a él en mérito a un contrato de arrendamiento financiero regulado por una norma especial, la cual es el artículo 6. O sea, un momento. No es tan claro, no es tan obvio de que el criterio de especialidad sea el adecuado para resolver el conflicto. Porque este criterio de especialidad, en función de la retórica argumentativa que se utilice, puede ayudar para justificar la responsabilidad solidaria del arrendador, o también puede ayudar para justificar la exoneración de la responsabilidad del arrendador y solo la responsabilidad del arrendatario. Siguiente. Y esto no es algo aislado. Las posiciones podríamos decir que están en un 50-50. De los materiales que tenemos, en 2 casaciones se considera que el criterio de especialidad manda o hace que mande la norma de tránsito. Y en otra, y en un voto singular, se considera que la norma especial es la norma del arrendamiento financiero. Entonces, si uno ya no se va al aspecto teórico, si no se va al aspecto práctico, pues, siguiente por favor, yo creo que este argumento tiene un gran problema de impredictibilidad. Es decir, si es tan fácil inclinar la balanza para decir que una u otra es la norma especial, no puedo yo justificar únicamente en este argumento y en las consecuencias del mismo, que pueden derivar en 5 o en 6 argumentos adicionales, pero que se derivan del principal, para decir si es responsable de forma solidaria o no. Y nótese que las formas o los argumentos que ahora, esta segunda parte ya no es jurisprudencia, es doctrina, que se han dado para tratar de justificar el criterio de especialidad, tampoco ayudan. Por un lado se dice, hay que interpretar de forma restrictiva la ley de transporte. ¿Cómo así? Como la ley de transporte se refiere a accidentes de tránsito, pues tenemos que excluir de ahí a todos aquellos bienes que forman parte de un contrato de arrendamiento financiero. Entonces, considero la ley de tránsito de forma general, pero excluyo a los bienes materia de accidentes, a los bienes materia de un leasing como norma especial. Pero reparen en que podría utilizar perfectamente la técnica argumentativa contraria y decir, la ley de leasing genera que el arrendatario sea considerado como responsable de forma general, y de ella debo excluir de forma restrictiva aquellos casos en los cuales los bienes materias de leasing produjeron un accidente de tránsito. Y en ese caso se invirtieron los papeles, porque ya no lo consideraré responsable el arrendador financiero, sino únicamente será responsable el arrendatario financiero. No sé si estoy logrando transmitir la idea. Es muy fácil decir o considerar que una es la norma general y la otra es la norma especial para llegar a resultados diversos. Es por eso, hay otro argumento, no me voy a detener en este momento, que yo creo que estos argumentos están sesgados. Porque si uno ya parte de una preconcepción de que uno es general y el otro es especial, pues yo voy a poder perfectamente, a través de un ejercicio retórico, justificar una posición a favor de la otra.
Si eso es así, este argumento no me parece un argumento que pueda ser considerado como básico para la solución del problema. Siguiente, por favor. El otro argumento es este, ¿no? El de la inoponibilidad de la relatividad contractual, y es más o menos lo que se ha explicado. La norma, el artículo 6 del Decreto Legislativo 299, regula el contrato de leasing y las relaciones, entiéndase, derechos y obligaciones, que se dan entre las partes. Y no regula los supuestos de responsabilidad extracontractual. No determina quién es responsable o no de resarcir un daño. Y menos priva a los terceros ajenos al acto a obtener una indemnización. Esa es la posición de la Corte Suprema, Casación 36-2000 Lima. Este argumento, siguiente por favor, a diferencia del anterior en el cual se utiliza para finalidades diferentes, este argumento es mucho más consistente. Porque mayoritariamente, o yo diría unánimemente, cuando se emplea este argumento es para indicar que el arrendador financiero es solidariamente responsable. Este argumento, que también se ha hecho énfasis en la ponencia anterior, es un argumento determinante. Siguiente. Particularmente creo que no, porque tiene, desde mi punto de vista, un grave problema de inconsistencia. ¿Y dónde está la falta de consistencia en este argumento? En primer lugar, en realizar una interpretación sistemática de la norma. Bien se ha citado el reglamento de la ley de leasing para poder hacer énfasis a aquellos casos en los cuales la empresa arrendataria financiera tiene la obligación de contratar seguros, de asegurar el vehículo. Pero cuando uno lee la norma, se habla de una contratación de seguros de responsabilidad civil frente a terceros. Y ese reglamento dice que el artículo 6, el que dice que la arrendataria debe ser responsable, tiene que ser leído a la luz de este parámetro que es la responsabilidad civil frente a terceros. Entonces, una interpretación sistemática, desde mi punto de vista, no lleva automáticamente a decir que el arrendatario financiero, que el arrendador financiero debe ser considerado responsable. Al contrario, el propio reglamento contractual establece que la responsabilidad del arrendatario financiero se tiene que juzgar a partir de los daños generados a terceros. Entonces, si eso es así, es incongruente que yo diga el artículo 6 se aplica a la relación contractual, cuando en realidad el artículo 6 está dando una salida para poder orientar la responsabilidad del arrendatario financiero frente a los daños generados a terceros. Hay un problema de sistemática, ahí hay algo que no cuadra. Y adicionalmente, y creo yo que esto sí es importante de señalarlo, en la argumentación de los casos que llegan a la Suprema, no se ha llegado a indicar que porque el contrato dice que responde solamente el arrendatario financiero, pues entonces no responde el arrendador. Eso no se plantea. Eso es un falso argumento. Lo que se plantea es la ley del arrendamiento financiero establece esta obligación para el arrendatario. Y el problema se genera no en contraponer contrato con ley, sino en contraponer ley con ley. Obligación establecida legalmente en el artículo 6 versus obligación establecida legalmente en el artículo 29. Entonces, no es un tema de inoponibilidad del reglamento contractual, es un tema de que la norma jurídica tiene una solución respecto de la otra norma jurídica. Que si utiliza este argumento, a mí me parece inconsistente. Siguiente, por favor. El último argumento, y es un argumento bien interesante, es recurrir a la teoría de la responsabilidad civil, a las funciones de la responsabilidad civil. Y he puesto aquí algunos extractos porque esto me parece súper interesante, porque esto es algo, creo yo, de avanzada y algo propiciable en los jueces que resuelven estos casos. Y es no quedarme únicamente en el dato de la ley, no quedarme únicamente en la interpretación literal, en la interpretación formalista, sino, oye, la responsabilidad civil tiene funciones que cumplir. Sirve para obtener ciertos objetivos valiosos. Y si ese es el parámetro, pues entonces se genera un razonamiento bien interesante. Fíjense ustedes. Casación 3622-2000. Se dice, abona a favor de lo expuesto, aquí se hacía responsable el arrendador financiero, que la tendencia moderna en responsabilidad extracontractual tiene como fin primordial la reparación de la víctima. Claro. Si esa es mi premisa,
si esa es mi premisa, pues es lógico, es coherente, como bien lo expone el profesor Chipana, que yo diga, oye, ¿sabes qué? La responsabilidad solidaria del arrendador debe darse, porque esa es mi premisa. ¿Ok? Siguiente, por favor. Esta casación, la 2112-2017 Huánuco, que está en los materiales, es mucho más rica en el desarrollo. Dice, si lo que se trata es de optimizar los costes de transacción y de asignar de la manera más eficiente los recursos, no cabe duda que el coste secundario del accidente, esto es, la reparación de los daños ya producidos, se alcanza provocando que el arrendatario financiero obligue a su contraparte, la arrendataria, a que suscriba los seguros necesarios. O sea, la Corte Suprema parte de un argumento en el cual atiende a que la reparación de los daños sufridos, función compensatoria de la responsabilidad civil, es el objetivo a seguir, es el caballito de batalla de la responsabilidad civil, es la única función que tiene la responsabilidad civil, o mejor dicho, no la única, la primordial. Siguiente, por favor. Y continúa esta misma casación. Fíjense, esto es bien interesante. Bien, acompáñenme con la lectura. En el segundo, a ver, se parte de una distinción de una función de la responsabilidad a nivel agente-víctima versus una perspectiva de la responsabilidad a nivel social. Y desde una perspectiva social de la responsabilidad, la Corte Suprema dice que en este caso se toma en consideración que a dichos sujetos, pero también a la sociedad en general, estableciendo una función disuasiva y de distribución social del riesgo. Esto es espectacular, porque lo que está diciendo la Corte Suprema es que la responsabilidad civil tiene como objetivo disuadir conductas, y la responsabilidad civil tiene como objetivo distribuir socialmente el riesgo. Y bajo esa perspectiva, lo que se termina afirmando es que dado que quien promueve el orden de satisfacciones económicos, que en este caso es el arrendador financiero, y que no tiene en cuenta los probables perjuicios a terceros, pues entonces es por ello que las intermediarias financieras tienen que ser responsables y soportar el riesgo. Porque en la medida en que generan un beneficio, pues entonces tienen que soportar el riesgo consecuente. Argumento de función de la responsabilidad. Siguiente. Esto es así. La función compensatoria es el fin primordial de la responsabilidad civil. Yo creo que ahí nuevamente se parte de un sesgo, de ver que la responsabilidad civil solamente está al servicio de la víctima, cuando lo que debe hacer la responsabilidad civil y lo que hacen las instituciones jurídicas es establecer un balance entre los intereses de la víctima y el responsable. Por eso es que la doctrina uniforme en responsabilidad civil lo que sostiene es que junto con la función compensatoria se debe analizar la función disuasiva, se debe analizar la función preventiva. La responsabilidad civil, señores, señoras, no está solamente para proteger a la víctima, sino que tiene que estar en capacidad de generar los incentivos necesarios para que la actividad generadora de daño no se produzca, o se disuada, o se generen incentivos para disuadir esa actividad generadora de daño. Cuando la Corte Suprema dice que la función compensatoria es la primordial en la responsabilidad civil, no solo incurre en un defecto de motivación, de no haberse pronunciado para nada de la función preventiva de la responsabilidad civil, sino, y esto es lo más grave, que termina haciendo al arrendador financiero un asegurador de las víctimas. Y esto es súper importante, porque la consecuencia de que el arrendador financiero sea solidariamente responsable es que en la práctica, vía jurisprudencia, lo que estamos haciendo es convirtiendo a esa empresa de leasing en una empresa aseguradora de las víctimas. No estamos pensando en la imputación de daños, estamos pensando en que la víctima no se quede sin resarcimiento. Si eso es así, si ese es el objetivo, con todo respeto, eso no es responsabilidad civil, eso es asistencialismo. En segundo lugar, se habla que hay reducción de costes reducción de costes secundarios. Y aquí sí hay que hacer una precisión de orden conceptual, porque fíjense, la reducción de costes secundarios es una parte de una teoría que la desarrolla en Estados Unidos el profesor Guido Calabrese. Y él dice que la responsabilidad civil tiene que reducir el coste de los accidentes. Y uno de los costes de los accidentes es precisamente reducir este coste secundario.
¿Y qué es reducir el coste secundario? Desde esta perspectiva americana, desde esta perspectiva anglosajona, es que los que menos tienen no asuman todo el daño. Los que menos tienen, los que menos patrimonio tienen, no asuman todo el daño. Desde esta perspectiva, lo que se sostiene es, oye, tenemos que hacer que ese daño se distribuya entre el mayor número de personas posibles. Y por eso es que se habla de una distribución social del riesgo. Por ello es que se habla de que debe pagar la indemnización aquel que más recursos tenga. Por eso es que se habla que se pueden establecer sistemas de seguros o sistemas de precios para compensar los daños. Pero nuevamente, estos tres argumentos, función compensatoria, reducción de costes secundarios y distribución social del riesgo, única y exclusivamente atienden a la víctima y no atienden a la función preventiva que debe desarrollar la responsabilidad civil. Bajo esta perspectiva, yo creo que esta argumentación de la Corte Suprema, por más que es muy rica conceptualmente, es imprecisa, porque es netamente parcializada. Es como si estuviese enfocando el problema en un punto en específico y estoy dejando de ver los efectos colaterales de la decisión que puedo tomar. Siguiente. Ahora paso a las precisiones conceptuales. Sí, creo yo que con estas tres ideas o con el análisis de estos tres argumentos, no se sostiene que automáticamente sea tan claro que el arrendador financiero deba ser considerado como responsable. Pero adicionalmente creo que hay cosas que precisar. Siguiente. Y hay cosas que precisar tanto de la responsabilidad del propietario en la ley de transporte como en la responsabilidad del arrendador financiero en la ley de leasing. ¿Sí? Siguiente. Hay tres cosas que hay que tener en claro cuando hablamos de la responsabilidad del propietario. En primer lugar, esta es una responsabilidad por hecho ajeno. En segundo lugar, la responsabilidad del propietario no se basa en las normas del Código Civil, no se basa en el 1970. Y por último, la propiedad no es un criterio de imputación. Me detengo cada uno rápidamente en los 9 minutos que me quedan en especificar esto. Siguiente, por favor. La responsabilidad del propietario, y eso hay que tenerlo en cuenta, es un supuesto de responsabilidad por hecho ajeno. Recordemos nosotros que existen dos tipos de responsabilidad: responsabilidad por hecho propio y responsabilidad por hecho ajeno. ¿Cuándo la responsabilidad es por hecho propio? Cuando es considerado responsable el mismo que causó el daño. ¿Cuándo responsabilidad de hecho ajeno? Cuando es considerado como responsable aquel que no es el causante del daño. Por ejemplo, cuando el causante es el responsable, ahí es que analizo culpa, porque el propio causante es el que va a responder. Ahí es donde analizo riesgo, porque es el propio causante el que desarrolló la actividad riesgosa o peligrosa. En cambio, en la responsabilidad por hecho ajeno, el causante es uno y el responsable es otro. Y eso es lo que sucede en la ley de tránsito. El causante es el conductor. Pero a pesar de que el causante es uno, la norma termina imputando responsabilidad a otro, al propietario. Entonces, esta premisa es fundamental. ¿Por qué? Siguiente. Porque si eso es así, y de hecho es así, no podemos considerar que la responsabilidad del propietario se base en el artículo 1970 del Código Civil. Porque el artículo 1970 del Código Civil lo que hace es regular una actividad por hecho propio. Lo que dice la norma es aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o mediante una actividad riesgosa o peligrosa, aquel. Hay un ensimismamiento entre el causante y el responsable. Si yo estoy considerando como propietario, como responsable el propietario, es porque he partido de la premisa de que ese propietario no es el causante del daño, el causante es alguien diferente. Y si eso es así, pues entonces tendríamos que evaluar cuál es el real justificativo para hacer al propietario responsable. Y ese es el tercer punto. Siguiente. ¿La propiedad es un criterio de imputación? ¿La propiedad es un criterio para justificar el traslado del coste económico del daño de la víctima al responsable? Personalmente creo que no. Porque no hay justificativo alguno. Yo no he traído 15, he traído 4. No hay justificativo alguno para considerar que el propietario sea, por la mera condición de ser propietario, responsable. Primero, porque la propiedad por sí misma no genera daños. Todos nosotros en estos momentos podemos ser titulares de bienes y no por el hecho de ser titulares de bienes en estos momentos significa que si esos bienes generan daños, inmediatamente o automáticamente se atribuye una responsabilidad a ustedes. En todo caso, habría que ver si el propietario estuvo en condiciones de prevenir el daño. Y ahí la figura cambia. Porque si el propietario estuvo en condiciones de prevenir el daño, pues entonces el propietario responderá.
pero no responderá por hecho ajeno, responderá por hecho propio, porque pudiendo hacer algo para evitar el daño, no lo hizo. Y he ahí el justificativo de que la propiedad sea considerada como un factor para establecer la responsabilidad solidaria. No porque seas propietario, sino porque en principio se entiende que tú como propietario tienes la posibilidad de prevenir que el daño se genere. Y reparen ustedes en que en este razonamiento estoy tomando en consideración ya no solo la función compensatoria, sino la función preventiva de la responsabilidad civil. Eso yo lo he denominado como un argumento lógico. Pero veámoslo ahora desde un argumento sistemático. ¿Hay otros casos en el código en el cual se establezca que por el mero hecho de ser propietario sea responsable? Uno podría decir la responsabilidad de daños causados por animales. O podría decir la responsabilidad por caída de edificios. El Código Civil dice ahí el dueño es responsable. Pero noten que la lógica detrás de esos dos casos es porque el dueño en principio está en la posibilidad o de controlar al animal o está en la posibilidad de prevenir el correcto estado y conservación del edificio. Entonces no es porque seas tú el propietario, por la mera consideración del propietario, que seas responsable, sino porque podías hacer algo y no lo hiciste. Esa es la lógica de la propiedad como criterio de imputación, porque no es porque sea la misma propiedad, sino porque puedes desempeñar una capacidad de prevención detrás. Y un criterio económico es: el arrendador es propietario, sí, que duda cabe. Hasta el momento en que se ejerce la opción es propietario. Hasta el momento en que se ejerce la opción, el arrendador es propietario. Pero reparen aquí que la propiedad tiene exclusivamente una función de garantía. Recuerden que el banco o la entidad financiera lo que está haciendo es financiando el inmueble. Y como está financiando el inmueble, necesita un activo para poder garantizar ese financiamiento. ¿Cuál es ese activo? El propio bien. Entonces, no es una propiedad como la del 923 de uso, disfrute, disposición. No. Es una propiedad como garantía. Entonces, si es una propiedad como garantía y no es una propiedad efectiva, no cumple con el primer parámetro, que es que tenía alguna capacidad para prevenir el daño, como regla general. Más adelante vamos a ver que podría ser que efectivamente sí el arrendador tenga alguna posibilidad de control respecto del uso del bien. Y ahí, creo yo, podríamos considerarlo responsable, pero no como regla general. Y por último, un análisis de comparación jurídica. El profesor Chipana mostraba el código italiano. Ahí habría que precisar respecto de la norma que mencionó el profesor Chipana, que el código italiano expresamente en una modificación posterior reconoce que la arrendataria financiera es la que responde exclusivamente y no responde el arrendador financiero. Y en el código chileno, de donde nos copiamos la ley de tránsito, hubo toda una discusión en Chile respecto a si el arrendador respondía o no respondía, y las cortes estaban divididas, y vino el legislador y lo que dijo es: el arrendatario financiero es el que responde y no responde el arrendador financiero. Entonces, la tendencia, si es que nos vamos a un tema de derecho comparado, es que el arrendador financiero no responde solidariamente. Siguiente, por favor. Y ya. Gracias. ¿Y a nivel del arrendamiento financiero hay precisiones que hacer? Sí. En primer lugar, siguiente, por favor. Creo que sí, me parece. En primer lugar, que a nivel del arrendamiento financiero, el artículo 6 tiene una función bien clara, bien específica. Lo que dice es: establece el momento a partir del cual se asume responsabilidad. Lo que dice el artículo 6 es que el arrendatario financiero responde desde el momento en que recibe el bien. Fíjense la lógica. Responde desde el momento en que recibe el bien. ¿Por qué no responde antes? Porque antes no tiene posibilidad de control. Si no tiene posibilidad de control, no se justifica su responsabilidad. Noten que, así como no la mera condición de propietario te hace responsable, tampoco la mera condición de arrendatario te hace responsable. Lo que está detrás es qué podías hacer en tanto propietario y ante arrendatario. Si podías prevenir la comisión del daño, pues entonces, en ese caso eres responsable. Pero por más que seas propietario o por más que seas arrendatario, si no tienes esa posibilidad, no se justifica el traslado del coste del daño de la víctima al responsable. En segundo lugar, y esto hay que ser sinceros y transparentes en decirlo, el artículo 6 lo que te dice es que el arrendatario es el responsable, pero en ningún momento el artículo 6 te dice que es el único responsable. Eso hay que ser sinceros, hay que ser transparentes. Tanto es así que, por ejemplo, los principios 1 y 2 del arrendamiento financiero internacional, en el artículo 8.1b, tienen una norma expresa en la cual se indica que el arrendador financiero no responde. Entonces uno podría hacer una comparación y decir: oye, para que no responda, la norma expresamente lo tiene que excluir. Podría ser ese el razonamiento.
La interpretación literal y la interpretación al contrario del artículo 6, lo único que nos lleva a decir es que el arrendatario responde. No nos lleva a decir que el arrendador no responda. No nos lleva a decir que el arrendatario es el único responsable. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque eso abre la posibilidad de que en algunos casos el arrendador sí pueda ser considerado como responsable de forma solidaria. Y por último, el artículo 6 no especifica qué tipo de daño se causa con el bien. Podría ser un daño contractual, pero podría ser perfectamente un daño con terceros. Y eso ha hecho que lo que hagan las empresas financieras en la práctica es establecer en sus contratos cláusulas de indemnidad, en lo cual lo que se señala es lo siguiente: si yo, arrendadora, por alguna cuestión voy a ser considerada responsable respecto de la víctima, tú, arrendatario, me vas a reembolsar lo que yo termine de pagar. Esa es una típica cláusula de indemnidad. La Corte Suprema ha utilizado esta cláusula de indemnidad para decir, si tú, arrendador financiero, te consideras, si tú, arrendador financiero, estás diciendo que al final vas a terminar pagando algo y después vas a repetir contra el arrendatario financiero, es porque estás reconociendo que eres responsable. Las cláusulas de indemnidad no son cláusulas de atribución de responsabilidad. Las cláusulas de indemnidad son cláusulas de transferencia del riesgo. Y dada la posición fluctuante de la jurisprudencia, que a veces sí me considera responsable y a veces no me considera responsable, es que existe esta cláusula de indemnidad. No es un reconocimiento de responsabilidad, es simplemente la asignación del riesgo de que es posible de que me consideren responsable cuando no necesariamente lo sea. Siguiente. ¿Cuál es mi posición? Siguiente. Ya quedan 2 diapositivas nada más. ¿Podemos hacer responsable por hecho ajeno al arrendador financiero? Desde mi punto de vista, no. ¿Y por qué no? Porque en la responsabilidad del arrendador financiero no se basa única y exclusivamente en su condición de propietario. La lógica de la responsabilidad civil es que porque eres propietario y puedes tener una posibilidad de control, responde. Pero si yo, arrendador financiero, solamente soy un financista y no tengo posibilidad de control respecto al uso del bien, no hay razón alguna para hacerme responsable. No se va a desincentivar mi conducta porque me haga responsable. Miren esto, creo que esto es importante. Porque si le haga responsable al arrendador financiero, no se desincentiva ninguna conducta o no se crean incentivos en el arrendador financiero para que controle el bien. Porque el incentivo que se ha generado, por el contrario, es que hayan cláusulas contractuales que trasladen la responsabilidad del arrendatario financiero. Y en segundo lugar, la cláusula de indemnidad no es un reconocimiento de responsabilidad civil. Siguiente. ¿Eso significa que el arrendador financiero nunca responda? No. Pueden haber casos en los que responda, pero no responderá por hecho ajeno, no responderá por ser propietario, responderá por hecho propio. Por ejemplo, si se celebró un contrato de arrendamiento financiero a pesar de que el vehículo no estaba asegurado e igual le da el leasing, disculpen, ahí quien está en posibilidad de controlar de forma ex ante que el bien estaba asegurado o no es la empresa arrendadora financiera y no lo hizo, que responda la empresa arrendadora financiera de forma solidaria. Porque en ese caso, pudiendo tener una medida de prevención, que era no darle el contrato de leasing, se lo dio. Y ahí genero el desincentivo y genero la solidaridad como mecanismo de reforzamiento para la indemnización de la víctima. O por ejemplo, ¿qué pasa si contractualmente se asumió alguna obligación de control o de supervisión? Ahí sí tengo que ver el contrato, porque podría ser, y esto es algo que normalmente no se hace en los casos judiciales, podría ser que en el contrato de arrendamiento financiero el arrendador haya asumido obligaciones de control respecto del uso del bien. Y si eso es así, el arrendador financiero deberá responder de forma solidaria con el arrendatario financiero, porque asumió contractualmente la responsabilidad. Pero si legalmente o contractualmente no se ha establecido que el arrendador financiero tenga el control del uso del bien, repito una vez más, por la mera consideración del propietario, no es argumento suficiente para considerarlo como responsable desde la perspectiva de la responsabilidad civil. Siguiente. Y esta es la última. Este es el problema. Hay 2 ponencias. La primera ponencia apuesta por una regla general del accidente de tránsito. Yo votaría en contra de esta ponencia. La segunda ponencia dice se aplica la ley de leasing en todos los casos. Yo votaría en contra de esta ponencia, porque las 2 me establecen reglas tan generales que no me permiten apreciar el caso concreto.
yo me he permitido hacer una pequeña precisión a la tercera ponencia y decir, en ciertas ocasiones, comienza así el fraseo de la tercera ponencia, si el propietario no acredita o no cumple con su deber de prevención legal o contractualmente establecido respecto del uso del bien, responderá de forma solidaria con el arrendatario financiero. Mi posición es, la regla general no debe ser que el arrendador responda por su condición de propietario, pero eso no significa que no haya casos concretos donde sí se le pueda hacer responsable, no por ser propietario, sino porque pudiendo prevenir el daño, no lo hizo. Muchísimas gracias.